Los mártires olvidados de Eleuterópolis. El secreto de una fe que derrotó a un imperio. ¿Puede una derrota ser, en realidad, la mayor de las victorias? Imagina por un momento que todo por lo que has vivido, todo en lo que crees, está a punto de ser arrancado de ti. No con un argumento, sino con una espada. Tu fe, tu comunidad, tu misma vida, puestas en una balanza. ¿Qué peso tiene un alma frente al poder de un imperio? Hoy viajamos a un rincón olvidado del mapa y de la historia, Eleuterópolis. A una tierra bañada por el sol y siglos después por la sangre de hombres y mujeres que encontraron, en el instante final, una paradoja que cambió el mundo. Que morir por alguien es en verdad comenzar a vivir. Este no es un relato de piedras antiguas. Es la llave para entender por qué, cuando todo parece perdido, el cristianismo no se desmorona, sino que crece. Y esa pregunta te incluye a ti. Eleuterópolis, la ciudad de los libres. Un nombre que hoy suena a ironía amarga, a polvo y olvido. En el siglo III después de Cristo, esta región, entre Jerusalén y Gaza, no era el centro del mundo. Era una provincia más del vasto, poderoso y ansioso Imperio Romano. Y es aquí, en la aparente periferia, donde la tensión humana se vuelve insoportable, porque Roma no toleraba divisiones. Su Dios era la unidad del imperio, encarnada en la figura del emperador. Un pinchazo de incienso en su altar no era solo un acto religioso, era el billete de la paz social, el pasaporte para la vida normal. Pero, ¿y si tu conciencia te grita que no? ¿Y si has conocido un amor que lo ha reordenado todo, que te ha hecho libre de un modo que el emperador jamás podría entender? Ahí se rompe algo. Ahí nace el martirio. No como un deseo de muerte, sino como la imposibilidad radical de traicionar la vida que has encontrado. Esta es la primera herida, la colisión entre la lealtad absoluta y el poder absoluto, entre el yo soy de Dios y el yo mando de César. Y te pregunto, ¿no vivimos versiones modernas de esta misma tensión? La presión de callar lo que crees por paz falsa, de diluir tu fe para encajar, de sacrificar la verdad en el altar de la conveniencia. Eleuterópolis no es una geografía, es una condición del alma. Y aquí es donde muchos cometen un error. Ven el martirio como un acto de pura obstinación o de desprecio por la vida. Y se pierden lo esencial. Se pierden el corazón palpitante del drama. Porque esos hombres y mujeres de Eleuterópolis amaban la vida. Amaban el sol de la mañana, la risa de sus hijos, el trabajo de sus manos. No iban al encuentro de la muerte. Iban al encuentro de un testigo. Y por amor a él, todo lo demás, incluso ese sol, esa risa, ese aliento, encontraba su sentido verdadero, eterno. La persecución del emperador Diocleciano no fue un evento aislado, fue la gran persecución, la última y más feroz intentona de arrancar de raíz a esta superstición ilegal. Y en Eleuterópolis, la semilla cayó en tierra buena y fue regada con sangre. Llegaron los soldados, las puertas se derribaron. El miedo, un huésped indeseable, se instaló en cada hogar. La pregunta dejó de ser teórica, ¿eres cristiano? De la respuesta dependía todo. Esta es la herida humana en su estado más puro. El momento en que debes definir, no con palabras en un foro, sino con tu propio cuerpo, qué es lo real, qué es lo que verdaderamente es. Si perdemos esto, perdemos algo esencial del cristianismo. Lo reducimos a una filosofía, a una moral, a un club social. Pero el cristianismo, en su núcleo, es un hecho histórico encarnado en personas que, ante la última amenaza, dijeron «soy», y con esa palabra cambiaron la gramática del poder para siempre. ¿Cómo fue posible? ¿De dónde sacaron esa fuerza? La fuerza no vino de ellos. Esta es la revelación central. Vino de una memoria viva. Vino de una palabra que no leían en pergaminos, sino que latía en sus corazones. Para entender Eleuterópolis, debemos ir atrás, debemos ir a la fuente. Jesús, en la víspera de su pasión,
Lo dijo con una claridad que estremece. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. No dijo, evitaréis la tribulación. Dijo, la tendréis, y en medio de ella hallaréis mi paz victoriosa. Y luego, ante Pilato, el prototipo de todo poder político desorientado, declaró, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Aquí está la semilla. El reino de Cristo es de otro orden. No se mide con las balanzas de este mundo. Por eso, no puede ser derrotado con las armas de este mundo. Los mártires de Eleuterópolis entendieron esto en lo más profundo de su ser. No estaban defendiendo un territorio. Estaban confesando una ciudadanía. Imagina a uno de ellos. Quizás era un padre de familia, un tejedor, un campesino. De niño, escuchó las historias de los apóstoles, de Pedro negando por miedo, y luego llorando amargamente, y finalmente muriendo crucificado por amor. De Esteban, el primer mártir, viendo los cielos abiertos mientras las piedras acababan con su vida. Esas no eran fábulas, eran el testimonio de la familia, eran la tradición viva. Y luego estaba Pablo, el gran apologeta, escribiendo desde su propia prisión. Para mí la vida es Cristo, y la muerte una ganancia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. En todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Estas palabras no eran consuelo poético, eran el andamio de su realidad. Cuando el procónsul les ofrecía salvar la vida con un simple gesto, ellos no estaban eligiendo entre vivir y morir. Estaban eligiendo entre Cristo y no Cristo. Y para un alma que ha gustado la amistad de Dios, no hay elección posible. El libro del Apocalipsis, leído en sus asambleas clandestinas, les daba el lenguaje último de su lucha. No temas por lo que vas a padecer. El diablo va a meter a algunos de vosotros en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La corona no era para los poderosos de Roma, era para los derrotados de Eleuterópolis. Esta es la inversión total del guión del mundo. Una inversión que nace del Viernes Santo, del día en que Dios mismo pareció ser derrotado en una cruz, para resucitar y revelar que el amor es más fuerte que la muerte. La doctrina del martirio no es una imposición cruel de la Iglesia. Es una revelación del Evangelio. Es la lógica misma del grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto. Los mártires son la prueba viviente y muriente de que el cristianismo es verdadero, porque nadie da la vida por algo que sabe es una mentira. Se da la vida solo por alguien que es la vida. Y aquí, inevitablemente, surgen las objeciones. Voces dentro de nosotros que se resisten. Es legítimo. Es humano. La primera objeción es de puro sentido común. ¿No es esto un desperdicio? ¿No era mejor esconderse, vivir para seguir sembrando la fe? ¿Matarse por una idea no es fanatismo? Es la pregunta de la prudencia humana. Y la Iglesia nunca ha considerado el martirio como algo que deba buscarse activamente. De hecho, muchos huyeron de las persecuciones. Pero cuando la elección se presenta sin escape, cuando la traición a Cristo es el precio de seguir respirando, entonces la prudencia del mundo se convierte en la locura de perder el alma. Como dijo Cristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Otra objeción, más profunda. ¿Dónde estaba Dios mientras esto sucedía? ¿Un Dios bueno permitiría tal sufrimiento? Esta es la pregunta del dolor, y merece todo nuestro respeto. La respuesta no está en una teoría, sino en un personaje crucificado. Dios no observa desde lejos, Él entra en el sufrimiento. El mártir no sufre a pesar de Dios, sufre con Dios, en Dios. Su grito se une al grito de Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y desde ese abismo brota la respuesta, la resurrección. La promesa de que ningún sufrimiento unido al suyo es en vano. Quizás la objeción más moderna es esta. Todo esto es del pasado. Hoy no hay mártires. Esto ya no nos toca. Y aquí, amigos,
es donde el engaño es más grande. En el siglo XXI hay más cristianos martirizados por su fe que en los primeros siglos. En Oriente Medio, en África, en Asia, hombres, mujeres y niños siguen diciendo, «Soy cristiano», ante el terror. Eleuterópolis no terminó, solo cambió de dirección. Y aun si no enfrentamos la espada, enfrentamos la burla, la marginación, la presión para que releguemos nuestra fe a lo privado, a lo irrelevante. El martirio rojo, de sangre, tiene un hermano. El martirio blanco, de la fidelidad cotidiana, de vivir íntegramente el Evangelio en un mundo que nos llama anticuados, intolerantes, fanáticos. La esencia es la misma. La confesión de Cristo como Señor absoluto, por encima de todas las tiranías, visibles o sutiles. ¿Y los nombres? Los registros son escasos, borrosos por el tiempo y la violencia. No conocemos todos sus nombres, pero la Iglesia los recuerda en masa, los santos mártires de Eleuterópolis. Su anonimato es, en sí mismo, un mensaje poderoso. No murieron por su fama personal, murieron por el nombre. Por encima de cada nombre humano estaba el nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Eso les bastaba. Entonces, ¿qué cambia si aceptamos este testimonio? Si dejamos que la historia de Eleuterópolis nos toque no como arqueología, sino como espejo. Cambia todo. Porque si su fe era verdadera, entonces la nuestra puede serlo. Si su fuerza era real, la nuestra puede provenir de la misma fuente. Ellos no eran superhombres, eran bautizados, como tú, como yo. Habían recibido el mismo Espíritu Santo en la confirmación. Se habían alimentado del mismo cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Su fortaleza es la prueba de que los sacramentos no son rituales vacíos. Son fuentes de gracia real, de vida divina, que se hace operante en el momento crítico. La sangre de los mártires, dijo Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. Y así fue. La persecución de Diocleciano fracasó. Pocos años después, Constantino decretaba la libertad religiosa. El imperio que quiso acabar con la fe terminó arrodillándose ante la cruz. No por la fuerza de las armas, sino por la fuerza irresistible del testimonio. La cruz, instrumento de vergüenza, se alzó como signo de victoria. La derrota se reveló, una vez más, como el camino de la verdadera conquista. Este es el llamado a una fe viva, no a una fe de repetición, sino de decisión. Cristo es el centro absoluto, o no es nada. Eleuterópolis nos obliga a preguntarnos, ¿qué es lo no negociable en mi vida? ¿Por qué estoy dispuesto a vivir? ¿Y por qué, en última instancia, estaría dispuesto a morir? Los mártires no nos miran desde un pedestal inalcanzable, nos susurran desde la eternidad. Hermano, hermana, no temas, el amor es más fuerte. Esta promesa es real. Lo que crees es, aférrate a ello, vive de ello. Y si alguna vez la prueba llega, no estarás solo. El mismo que nos sostuvo a nosotros, te sostendrá a ti. Así que este no es solo un documental sobre el pasado, es una pregunta sobre tu presente. Ante las pequeñas o grandes elecciones de tu día, ¿confiesas a Cristo? ¿Vives desde esa ciudadanía celestial que nada ni nadie puede arrebatarte? Los mártires de Eleuterópolis nos legaron un secreto. La libertad última no la da el imperio, ni la aceptación social, ni el éxito. La libertad última se encuentra en una sola frase, capaz de desarmar a todos los poderes del mundo. Soy cristiano. Todo el viaje de la fe converge aquí, en ese instante de verdad desnuda, donde la doctrina se hace vida y la vida se ofrece como testimonio, donde la derrota humana se transfigura en victoria divina. Guarda silencio por un momento. Escucha el viento sobre las llanuras de tu propia Eleuterópolis. Y recuerda, la fe que triunfó allí es la misma que hoy te sostiene a ti. Oh Dios, que concediste a los santos mártires de Eleuterópolis la gracia de dar la vida por el nombre de Jesús, concédenos a nosotros, que vivimos en la paz, la fortaleza de dar testimonio de Él con nuestra vida entera. Que su valentía en la hora final alimente nuestra fidelidad en cada instante de nuestro camino. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos.
Amén. Si este viaje ha tocado tu corazón, suscríbete al canal para no perderte los próximos documentales. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que la fe vale la pena. Hasta el final. Que la paz de Cristo, que supera todo entendimiento, guarde vuestros corazones. Hasta la próxima. Paz y bien.